Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía. Hoy nuevamente en una edición especial. Tenemos un entrevistado muy interesante, pues empezamos el año 2026 y tenemos en pantalla al doctor Jorge González Izquierdo. Él es conocido economista de nuestro país, ha sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, con muchas distinciones también en otras universidades, pero para hoy está con nosotros justamente para hablar de la economía del Perú. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en la revista Economía. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, vamos a hablar un poquito del panorama macroeconómico. ¿Cómo empieza el Perú este 2026? ¿Cómo evaluó usted el desempeño de 2025 de la economía peruana y cómo tienen las proyecciones para este 2026? Adelante, lo escucho, bienvenido. Mira, la economía peruana el año 2025 tuvo un comportamiento bastante aceptable. Y la razón fundamental de ello, o por qué yo digo que tuvo un rendimiento bastante aceptable, porque a lo largo del 2025 se reafirmó un activo principal de cualquier economía del mundo acá en la economía peruana. ¿Y cuál es ese activo principal importante? La estabilidad macroeconómica, que no es común en muchos países del mundo. Por ejemplo, la Argentina hoy no tiene estabilidad macroeconómica. ¿Y por qué es importante tener estabilidad macroeconómica? ¿Por qué? Porque permite al gobernante o al gobierno de turno tener la tranquilidad para pensar e implementar políticas económicas para resolver los problemas fundamentales de una sociedad. Por eso es importante tener una estabilidad macroeconómica, para que las personas lo entiendan fácil. Es como si uno va en un bote, en un barquito, y el mar está así. Mi mente está en cómo estabilizar al barco para que no se voltee, no se hunda. No estoy pensando en cómo tirar las redes para captar pescados, no. Cuando el mar se tranquiliza, ahí comienzo yo a hacer mis faenas, mis tareas para las cuales yo estoy en el mar. Que el mar esté así es que un país no tiene estabilidad macroeconómica. Que el mar esté calmo es cuando el país tiene estabilidad macroeconómica y ese bote, ese barco, puede ir a su destino tranquilamente. ¿Y por qué González Izquierdo dice que hay estabilidad? El 2025 se reafirmó la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No. Porque la ciencia económica te dice que por lo menos debes mirar cuatro indicadores para concluir si un país tiene estabilidad o no macroeconómica. ¿Y cuáles son los cuatro indicadores? Los siguientes. Primero, la inflación. El Perú, a lo largo del 2025 y hasta el día de hoy, y así se empieza el 2026, no tiene problema de inflación. ¿Y por qué no tiene problema de inflación? Porque hemos cerrado el año con una inflación de 1,5%, que está dentro del rango que en el Perú se considera una inflación normal, que es de un mínimo de 1% a un máximo de 3%. Hemos cerrado en 1,5 pegado abajo. O sea, problema de inflación no hay en el Perú. En la Argentina todavía tienen problemas de inflación, para no decir Venezuela y para no sacar otros países. Segundo indicador que tengo que mirar, el crecimiento de la economía. Este año probablemente terminemos creciendo 3,3, 3,4, algo similar al año pasado. ¿Y por qué es importante el 3%? Porque hoy se considera que el crecimiento potencial de la economía peruana está alrededor de 3%. Entonces ya llevaríamos 2 años seguidos, el 2024 y 2025, creciendo alrededor de 3%. Entonces estamos creciendo de acuerdo al potencial de la economía peruana.
Segundo indicador que hay que darle check a la inflación, al crecimiento. Tercer indicador que tengo que mirar, el empleo, el desempleo, porque eso depende el bienestar de millones de familias peruanas. ¿Y cómo nos ha ido? Según el INEI, el empleo adecuado, que es el que interesa mirar, porque la oposición al empleo adecuado es el subempleo, que también hay que mirarlo. A lo largo del 2025, el empleo adecuado a nivel nacional creció un poco más de 5%, que es un crecimiento bastante razonable. Y el subempleo bajó, sin llegar todavía a los niveles prepandemia, pero se redujo. Entonces, desde el punto de vista de empleo adecuado, hay que darle otro cheque. Y queda el cuarto y último indicador para mirar. ¿Cuál es la sostenibilidad fiscal? ¿Estamos en peligro nosotros de incumplir con el servicio de la deuda pública interna y externa? Lo voy a poner así. Todos conocemos un semáforo y un semáforo tiene una luz roja, luz ámbar y luz verde. El Perú, en materia de sostenibilidad fiscal, a hoy día, es decir, a lo largo del 25 y hoy día empezando el 26, está en luz ámbar. No está en luz roja, es decir, no estamos en peligro de sostenibilidad fiscal. No estamos. Pero tampoco estamos en luz verde, que alguien diga, oye, ya estamos bien. Estamos en luz ámbar. Y va a depender del próximo gobierno si esta luz ámbar la pasamos a rojo o la pasamos a verde. Y ahí juega un papel fundamental dos instituciones, para ver si nos vamos a rojo o nos vamos a verde. ¿Cuáles? En primer lugar, el Congreso. Porque el Congreso, los señores congresistas parece que no entienden que ellos no pueden estar iniciando directa o indirectamente iniciativas de un mayor gasto, y lo han venido haciendo. Más gasto, más gasto, más gasto, que ha excedido los ingresos, el sueldo del gobierno. ¿Y qué pasa cuando yo gano 2.000 soles y gasto 5.000? ¿Cómo puedo gastar 5.000 si gano 2.000? Es que alguien me presta los 3.000. Entonces, en la medida que se tenga un déficit fiscal apreciable bastante tiempo, la deuda pública, esto crece, 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 hasta que llega un punto en que se considera que puede no ser pagable y ahí entras en crisis, tipo Argentina hoy día. Entonces, ¿estamos en esa situación? No, no estamos en esa situación. Pero va a depender del comportamiento del Congreso que no nos vayamos a esa situación al rojo. Y la otra institución es el gobierno, pues el Ejecutivo, incluyendo a los gobiernos regionales y municipales. También ellos tienen iniciativa de gasto. Entonces hay que tratar de cumplir con la regla fiscal y hacerle caso a las recomendaciones del Consejo Fiscal. Por consiguiente, hemos alcanzado estabilidad macroeconómica que ojalá lo reciba el próximo gobierno. Doctor, quisiera su análisis sobre la composición del crecimiento del Producto Interno Bruto peruano. Estamos viendo un crecimiento impulsado, como usted lo ha dicho, principalmente por el consumo ahora. ¿El consumo interno es la inversión privada, es el gasto público o las exportaciones? ¿Cómo usted lo Mírame, analiza? en el corto plazo y entendiendo por corto plazo 2025 y ahora 2026, desde mi punto de vista, el aparato conceptual para responder la pregunta ¿qué nos hizo crecer en 2025 y cuánto podemos crecer en 2026? El aparato conceptual desde mi punto de vista es el gasto. Mm. Es decir, la producción va a depender de la demanda. Y la demanda se divide en dos componentes, la demanda interna o gasto interno y la demanda externa neta, ahí están las exportaciones. Los dos juntos son los que te hacen crecer en el corto plazo.
el 2025 y el 2026. Pero de los dos juntos, el que pesa es la demanda interna. Ese es el que pesa. Este de acá. Este. Las exportaciones netas pesan menos, pero este es el que pesa. Ya, Y en la entiendo. demanda interna o gasto interno gastan dos. ¿Cómo dos nomás? Dos nomás. ¿Qué? ¿Y quiénes gastan? El sector privado y el sector público. ¿Y en qué gastan? En consumo y en inversión. Pero hay que tomar en cuenta esto. ¿Ah? El consumo es un motorzote. ¿Sabes cuánto pesa el consumo en la economía peruana? ¿En el PBI peruano? 60%. Wow. Donde va el consumo en el corto plazo, va la economía. Ese es consumo privado. Y la inversión privada te pesa alrededor de 15-16%. Bastante menos que el consumo, pero tiene efectos multiplicadores más importantes. ¿Estamos acostumbrados, doctor? Consumimos ¿Ah? mucho, es decir, o forma parte de esta dinámica, ¿Por qué cosa? la dinámica del consumo, es decir, tenemos más crecimiento por el consumo que por ¿Qué ha lo que... pasado en el 2025? En el 2025 el consumo privado creció entre 4 y 5%, perdón, entre 3 y 4%, un poco más de 4%, que es una tasa aceptable. O sea, el consumo privado creció adecuadamente, creo yo, dadas las circunstancias. Impulsado fuertemente, no únicamente, pero fuertemente por los retiros de las AFPs, por los retiros de la CTS, eso ha impulsado bastante el consumo privado. Y por el crecimiento este del empleo adecuado que comenté hace un rato. Pero ¿sabes quién tuvo un comportamiento no usual? La inversión privada, que para mí va a crecer el año 2025 alrededor de 10%, que es un tremendo crecimiento pocas veces visto en el Perú. Y esa suma de consumo privado más inversión privada creciendo fuertemente, la inversión privada sobre todo, son los responsables del crecimiento de la economía del año pasado y pienso yo que van a seguir siendo los responsables de la economía del 2026. 2026, claro. Ahora, el sector minero tradicionalmente, doctor, ha sido un motor importante de la economía peruana. ¿Usted considera que estaría impactando este 2026 el comportamiento, sabiendo que el cobre pues tiene un Sí, precio alto? claro, mira, tratado unilateralmente, ¿tú sabes cuál es el sector que más pesa en primer lugar, que más pesa en la economía peruana? El La sector minería. manufactura. ¿Cuánto te pesa? Alrededor de 16% del PBI. Pero en segundo lugar, ¿quién viene? El sector minería más hidrocarburos que te pesa alrededor de 14. Y dentro de ese 14, el sector minería solito, quitando hidrocarburos, te pesa 11-12%. O sea que el sector minería pesa. Entonces, si tiene un buen crecimiento, va a impulsar el crecimiento total de la economía. El año 2025 tuvo un crecimiento medio famélico el sector minería, el sector minería puro, ¿no? Un crecimiento medio famélico, medio debilón, que se comenzó a recuperar a lo largo del segundo semestre del año pasado. Y se espera que este año, si se inician proyectos importantes, podría tener un crecimiento un poco mayor al del año pasado, el sector minería. Ah, interesante, ¿no? Doctor, pasando a la parte internacional, los aranceles, esta vez implementados por las políticas arancelarias por el gobierno de Donald Trump, ¿estaría afectando mucho a Perú, sobre todo este comercio internacional? Estos aranceles de repente agresivos, donde unos países han impactado con un alto porcentaje que le ha Sí, creado Bush. mira, ve, los efectos sobre la economía peruana de los de aranceles son directos más indirectos.
El efecto directo es que nos han colocado un arancel de 10%. Todo producto que quiere entrar a Estados Unidos, 10% más tiene que pagar. Eso nos va a afectar a las exportaciones que hagamos a Estados Unidos. Pero en la proporción por ejemplo, si el Perú exporta, lo pongo como ejemplo, $100 en zapatillas al mundo, pero a Estados Unidos de esos $100 van 10 nomás. Entonces el arancel me va a golpear en 10 nomás, directamente, no en los otros 90. ¿Me están entendiendo? Entonces, te golpea de acuerdo a la importancia que tiene el mercado norteamericano en nuestras exportaciones. También, por ejemplo, nos ha colocado 25% sobre las importaciones de acero y de aluminio. Y el Perú exporta eso a Estados Unidos, pero es una cosita así. Entonces no te está impactando mucho directamente, pero en cambio, indirectamente sí nos puede afectar. ¿Por qué? Porque puede ralentizar, disminuir el crecimiento de China, por ejemplo, el crecimiento de la Unión Europea, por ejemplo, y el mismo crecimiento de Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí sí, si crece menos China, crece menos la Unión Europea, crece menos Estados Unidos, indirectamente sí nos puede afectar un poco más, vía menor crecimiento de estas economías, que sí, las tres se convierten en importantes para nosotros en términos de exportaciones y en términos en general de comercio exterior, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, el impacto arancelario para el Perú de los aranceles del señor Trump no es algo importante, digamos. Ok, entonces por ese lado podríamos estar un poquito más tranquilos, ¿no? Sí, Ahora, sí. considerando un poco la situación que ha propuesto la política monetaria del BCR, deberíamos haber un ajuste en las tasas de interés. ¿Usted considera cómo ve la lectura del precio del dólar desde diciembre para Mira, acá, cuando todavía pues la gente está como que en 3.30, 3.31, 3.32 cuando ha habido una baja y consideran que pudiera pasar algo dentro del país? a lo largo del año 2025, el tipo de cambio nominal, como lo llamamos nosotros, para que las personas lo entiendan fácilmente, ¿Ok? el precio del dólar hizo esto. ¿Sabes cuánto cayó? Entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2025, en promedio cayó más de 10%, 10,4, 10,5%, que es una caída fuerte. Para un tipo de cambio fuerte, es una caída fuerte. Y la primera pregunta que uno hace es, ¿por qué? La segunda pregunta que uno se hace es, ¿y a quién beneficio perjudica? ¿Es bueno, es malo? Bueno, como dice mucha gente, somos la moneda más fuerte de Latinoamérica, estamos convirtiéndonos en el dólar de Latinoamérica. ¿Es así? ¿Eso es verdad? A ver, vamos a contestar rápidamente. Primero, ¿por qué ha hecho esto? Y ahí se aplica un principio de economía que es bien fácil de entender. ¿Qué le pasa al precio de un producto que comienza a escasear? Sube, pues. ¿Y por qué sube? Porque hay exceso de demanda, pues por eso escasea. ¿Y qué le pasa al precio de un producto que comienza a abundar? Baja, pues, porque hay más oferta que demanda. Eso, por ejemplo, le pasa a la fruta de estación. Cuando sale el mango, sale la naranja recién, su precio es bajito, porque sale pues el montón. Pero conforme pasan las semanas, el precio va haciendo esto, va subiendo, va subiendo. ¿Por qué? Porque se están consumiendo la fruta, pues, y la oferta baja. Entonces, si aplicamos ese principio tan elemental de economía en la realidad peruana, ¿por qué está bajando el precio del dólar en el Perú? Porque hay exceso de oferta. Tan simple como eso, no nos compliquemos más. ¿Y por qué hay exceso de oferta? Porque nos está entrando un superávit por la cuenta corriente de la balanza de pagos y un superávit por la cuenta de capital. Los dos se han juntado y eso está provocando un exceso de oferta de dólares en el Perú. Que González Izquierdo, lo ha cuantificado, es mi estimación, ¿ah?
en alrededor de 2 puntos porcentuales del PBI peruano. Esa es una presión bien fuerte hacia la baja. Eso es lo que explica para mí esta caída. Y La la otra caída. es, ¿es bueno? ¿Es malo? Para unos es aplausos y para otros es dolor. Por ejemplo, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes se benefician? Aquellas personas que ganan soles y tienen deudas en dólares, como por ejemplo un crédito hipotecario, un crédito vehicular, un crédito de consumo. A ellos como si el monto de su crédito bajara. ¿Y a quiénes perjudica? Por ejemplo, los peruanos que tienen sus familiares en el extranjero y le mandan dólares para que acá puedan vivir mejor. Cada vez que van al cambista, le dan menos soles, pues. Ese es como si le bajaran el sueldo a la gente todos los meses. Entonces a unos beneficia y a otros perjudica. No se puede decir que a todos beneficia o a todos perjudica. No. Lo que sí beneficia a todos es el impacto sobre la inflación. Si el precio del dólar hace esto, el costo de traer importaciones baja, pues. Y eso se puede traducir en menores precios internos en el Perú, que a veces pasa, pero a veces no sucede. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta primera parte de la entrevista con el doctor Jorge González Izquierdo, conocido economista de nuestro país, que nos habla sobre la economía, cómo empieza este 2026. Y en la próxima parte, pues, continuamos en esta interesante entrevista a través de la revista Economía.